Sean todos, todas y todes bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas y entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también les invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, en donde pueden escuchar este podcast que sale primero que nada por la web de Radio Hashtag, que la encuentran también en esas redes. También recuerden que si tienen un podcast, les gustaría tener un programa de radio o les gusta escribir, también pueden contactarse con los chicos de Radio Hashtag, que como me dieron el espacio a mí, se los pueden dar a ustedes. Y ahora sí, comencemos. Hoy venimos como, si vienen escuchando estos podcasts en orden, ¿no? Porque tienen 1 millón para escuchar. Pero si vienen escuchando estos podcasts en orden, venimos como metidos, o vengo yo metida por lo menos, ¿no? Venimos como con el arte concreto bastante, ¿no? Ahí como concreto, neoconcreto. Y lo que me di cuenta es que creo que no hicimos como un podcast de concreto, pero me parece que con todos los artistas que tocamos quedó en claro de qué se trata el movimiento. También pasamos así como por arriba lo que fue el arte cinético óptico. Entonces hoy yo les traigo, para salir del concretismo de la materia dura, por así decirlo, aunque tiene una interacción, como vimos, y todo eso. Entonces hoy yo les quería traer un artista que fue como el precursor, podemos decir, el pionero, el referente de lo que va a ser más tarde el arte cinético, que tienen un podcast de esto, ¿no? Tienen el podcast que hablamos, no sé, los ejemplos de Jesús Soto, no sé, de Eduardo McIntyre acá en Argentina, ¿no? Tenemos muchísimas referencias de este arte que tienen, de obras que tienen o simulan movimiento. Lo tienen ahí el podcast, tanto en Spotify como en YouTube, que lo pueden escuchar. Que de paso acá les mangueo que si escuchan este podcast por Spotify, que sigan a Radio Hashtag ahí en Spotify. Y ahora Spotify tiene una nueva función de activar una campanita, entonces les va a avisar cuando el podcast ya esté subido. Y lo mismo en YouTube también tienen para suscribirse al canal de Radio Hashtag y también tienen una campanita ahí para que les avise cuando está disponible el nuevo episodio que sale todos los martes. En fin de espacio publicitario. Entonces hoy les quería traer este artista que para mí, me delira un poco sus obras, pero hoy, que también esto me lo estuvieron pidiendo, que ustedes recuerden que me pueden pedir o comentar lo que quieran, que les gusta cuando les cuento un poco de la trayectoria del artista más allá de la obra, cómo llegó a ese producto que finalmente lo consagró, porque también es eso, ¿no? Son artistas que tienen una trayectoria enorme y pasa muchísimo en el mundo de estos artistas que pasan a la historia de que nos quedamos generalmente con una serie o algo que los dispara a la fama, por así decir, una obra muy conocida. Y este artista se va a caracterizar mucho por esto, pero va a tener otras series, obviamente, antes y después, ¿no? Es como una investigación que va mutando, que es lo que venimos hablando en varios podcasts. Pero bueno, sin más preámbulo, que se me hizo larguísimo, igual lo tienen en el título de quien estoy hablando, ingresa a este podcast de una manera muy triunfal el señor Alexander Calder. Espero estarlo pronunciando bien. Nacido y fallecido en Estados Unidos, nace creo que en Pensilvania y muere en Nueva York del 1898 al 1976. Escultor estadounidense conocido por ser el inventor del móvil, que son básicamente esculturas cinéticas colgantes. Ahora vamos a ahondar en todo esto, no se preocupen. Y, como decíamos antes, precursor de la escultura cinética. Su obra más grande, ¿no? Porque él va a tener como así como un incremento en el tamaño de sus obras muy gradual. Y su obra más grande
se llaman Las Nubes Flotantes, que es del 52 al 53, realiza esta obra, y está en el aula magna de la Universidad de Venezuela en Caracas, puntualmente. Y esta obra, además de ser la más grande, es una de las obras en las que él combina el arte y la tecnología, porque estas nubes, que son unas, para que se lo imaginen, igual, como siempre es mi recomendación, busquen imagen de esto. Estas nubes, estas placas, ¿no?, que están sobre el techo, generan como cierto efecto, o sea, mejoran la amplificación acústica, haciendo de este auditorio una de las 5 salas con la mejor acústica del mundo. O sea, tremendo. Y ahora sí nos metemos, ¿no?, con su trayectoria. Calder es de familia de artistas, su padre era pintor, el abuelo era escultor, o sea, todo familia de artistas. Pero él comenzó a interesarse por la escultura más o menos en 1902, después de, esto es lo que dice, ¿no?, su historia, después de posar para un retrato de su padre, ¿no? Entonces ahí dice como que hace su primera escultura, después el padre se enferma, se lo lleva la madre a otro lado, él queda al cuidado de una familia y cuando vuelve a encontrarse con los padres en un sótano, ahí él como empieza su pequeño laboratorio y empieza a explorar ¿no?, un poco las posibilidades del campo artístico, o sea, de muy joven, digamos, pero sin embargo decide estudiar ingeniería mecánica. Acá es cuando decimos, ¿no?, esto de que los mandatos sociales van mucho más allá de la familia, ¿no? O sea, claramente. Igual vamos a ver que le va a servir y muchísimo su formación, porque, bueno, esto por ejemplo lo que decíamos del auditorio, ¿no?, de que combina la tecnología con el arte. Pero bueno, sigamos. Se va a graduar de ingeniero en 1926, si no me equivoco, y asiste a la Liga de Estudiantes de Arte de Los Ángeles, ¿no? Ahí ya se recibe de ingeniero y comienza a estudiar arte. Perdón, en 1926 él se va a ir a París, no es que termina. O sea, ahí antes se gradúa, ¿no? Vamos a ponerle 10 años antes, como para decir estudia arte después, más o menos. Perdón, con la fecha soy malísima, pero es algo que realmente lo pueden encontrar muy fácil. Acá simplemente tienen el archivo de audio. ¿Cómo seguíamos? En 1926 se va a ir a París, como vemos que pasa muchísimo, ¿no? Sobre todo en estos años en el que todavía la capital del arte sigue siendo París. El cambio se va a hacer después de la Segunda Guerra Mundial, con el expresionismo abstracto, sobre todo, que se va a virar bastante a lo que es Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de 40, 45 aproximadamente, ¿no? Lo tenemos ahí a Jackson Pollock, entre otros, ¿no? O sea, ya se venía gestando algo, no es que, a ver, cuando nosotros hablamos de, esto para que quede claro, cuando hablamos de la capital del arte era Europa, no estamos diciendo que en todo el resto del mundo no pasaba nada, todo lo contrario, estamos hablando de que desde socialmente o hasta históricamente, pero bueno, en ese momento eran contemporáneos, las cosas pasaban en Europa y particularmente en París, ¿no? Vamos a tener como después algunos movimientos como por ejemplo el futurismo que se va a gestar en Roma y que le va a hacer la contra París, pero sobre todo, básicamente, las cosas pasaban en París. Obvio que tenemos un montón de movimientos alrededor del mundo, no solo en otros países de Europa, sino también, por ejemplo, en Rusia, bueno, África obviamente, Asia, que estaba gestando muchísimo el tema del grabado, Argentina, todo Sudamérica, o sea, en todo el mundo había arte, pero en París era como, bueno, donde estaba la movida, no estaba tan globalizado todo y todos los artistas, y lo hemos visto con casos de Argentina, cuando tenían la posibilidad se iban para allá o para estudiar o para estar como como en ese
en ese baile, ¿no? Es como... Sí, no se creía que era donde las cosas pasaban, entonces los artistas, cuando tenían la posibilidad, había muchísimas becas en ese momento, ojalá las hubiese ahora tantas, que lo que hacían era básicamente eso, hacer migrar a los artistas a Europa y después como que volvían con toda esa influencia. Creo que Calder nunca volvió, igual, bueno sí, porque les dije en el principio que se murió en Estados Unidos, pero lo que vamos a ver va a ser prácticamente todo ahí. Y es esto, ¿no? De que, bueno, él migra porque ahí era donde las cosas pasaban. Cierro ese paréntesis enorme que acabo de hacer, pero es para que les quede claro que no es que cuando yo digo esto no es que en el resto del mundo no pasaban cosas, sino que el foco de atención estaba puesto ahí, ¿no? Era donde nacían los movimientos, de alguna manera, era donde estaba el foco de atención en cuanto a los mercants, o sea, uy, se me fue la palabra, ¿no? La venta, ¿no? Los mecenas, la gente que sponsoreaba, todo estaba ahí. Entonces, si querías que te vean, básicamente, o querías estar como muy empapado de lo que pasaba todo el tiempo, porque imagínense que en ese momento las noticias llegaban re tarde a este lado del charco. Entonces se iban para ahí. Pero no estoy diciendo que en el resto del mundo no pasaban cosas. Cierro paréntesis y continuamos. Y ahí Calder va a comenzar a hacer como unas figuritas de madera y alambre. ¿Y por qué digo figuritas? Porque literalmente eran como muñequitos, ¿no? Como personajes que va a hacer. Primero, su encuentro con el hierro, ¿no? O sea, él va a trabajar muchísimo. O sea, de hecho, todos sus móviles van a ser de... ¿cómo se dice? Hoy estoy que se me van las palabras, de acero inoxidable, entonces va a tener ese encuentro con el metal, con la varilla de metal, ¿no? Como esta idea de delinear sobre el espacio directamente, como dibujar sobre el espacio, ¿no? Hacer un contorno en un volumen de la nada. Primero va a hacer esto y después él va a tener una serie de unas miniaturitas muy adorables que les invito de nuevo a que lo busquen. Que es, le va a decir el pequeño circo o algo así, que es como eso. Son muñequitos como que recrean una escena circense. Hermosa obra, hermosa realmente. Entonces, primero vamos a ver de acá cómo él empieza a crecer. No como artista, sino estoy hablando en el tamaño de la obra, ¿no? Como empieza a soltarse con el tema del tamaño, empieza con estos muñequitos y va a terminar cubriendo el techo de un auditorio, ¿no? Primero con eso. Segundo, el encuentro con el material, ¿no? Es como la primera vez que él va a utilizar este material. Y tercero sería, va a ser también cuando él descubra esta idea de modelar en el aire. Sería, ¿no? Como que empiezan haciendo bracitos y yo me imagino acá recreando la escena en vivo, sería como, mirá, puedo hacer como una línea que se sostenga y esté en el aire, ¿no? O sea, acá es funcional a un brazo, pero puede ser otra cosa. Me imagino yo que fue así, o sea, acá les estoy inventando, pero es... Sí, dato duro es su encuentro con el material y su encuentro con la línea en el espacio. Bastante más adelante... me quedé. Disculpen, este es el podcast menos concreto que van a escuchar mío. Puede ser, pero es lunes, es muy temprano. Sepan entender. Ustedes esto lo escuchan un martes. Bueno. En los 30, o sea, esto les dije que va a ser en 1926 su primera figura de madera y alambre. En los años 30 se va a hacer célebre, tanto en París como en Estados Unidos, por estas figuritas. Y porque va también, o sea, Calder, cuando hablamos de Calder, es principalmente un escultor, pero va a hacer tipo esto, miniaturas, va a ser pintura. Entonces acá también se va a hacer conocido por sus retratos. El primer móvil va a llegar muchísimo. Años después, va a llegar en el 67. O sea, estamos hablando 9 años antes de que se muera. Y estamos hablando
como 40 después de que les dije que se fue a París, ¿no? Pues en el 26, el 67, sí, 41 años directamente. Que lo va a hacer por un encargo para la fábrica Viemont en Francia, que es un hombre todo de acero, inoxidable, de 24 metros de alto, que él acá va a meterse en lo que es el tema del montaje de una cadena de producción. ¿Por qué? Porque él va a hacer, o sea, imagínense 24 metros de alto, ¿no? Él va a hacer un modelo a escala y va a asignar, él va a tener trabajadores, ¿no? Supervisados durante todo el tiempo por él, que les van a hacer estas figuras por partes y después se ensamblan y se cuelga y se hace la pieza finalizada, se termina la pieza. Y esto lo va a utilizar con muchas de sus obras, y acá, bueno, en el 67, por lo menos los libros de historia, dicen que es el primer móvil. A partir de acá, él va a empezar ¿no? Porque hasta ahora eran, si ustedes se ponen a ver obra de Calder, ¿no? O sea, en estos 40 años no es que estuvo haciendo la misma, ¿no? Vamos a ver cómo él empieza con el tema del acero a hacer como grandes planos, ¿no? O sea, vamos a los años en el medio. Yo para ponerles como una fecha de cómo llega a ese producto que conocemos hoy cuando hablamos de Calder, ¿no? Esta vendría a ser la primer escultura que podemos registrar con ese nombre. Ahora, en el medio, si podemos hablar de la obra de Calder, de esas figuras en madera y alambre, bueno, él acá va a hacer como un paso, ¿no? Primero va a utilizar mucho el alambre y después vamos a ver directamente cómo él utiliza el acero directamente, o sea, solo acero, de acero inoxidable, y hace como estas... para mí yo veo personitas, pero bueno, acá pueden disentir conmigo. Y voy a ir como recortando estas figuras que son geométricas, unas sí, otras no. Generalmente tienen que ver como algo con como una abstracción de una figura primaria, ¿no? Esto que hablamos cuando hablamos de abstracciones, cuando tenemos un objeto de base, así el objeto no lo veamos más, pero se parte de algo concreto. Mi caso más ejemplificable para esto es Desnudo bajando la escalera de Duchamp. Cuando les pregunten la diferencia entre abstracción y arte no figurativo, bueno, es esta. El arte no figurativo no parte de nada. El arte abstracto parte de algo aún si no lo estamos viendo en el momento. Tiene una raíz objetual, una raíz en la realidad, ¿no? Esta sería como la principal diferencia. Ahora, Desnudo bajando la escalera de Duchamp es algo que ejemplifica a la perfección esto. El cubismo en general es algo que ejemplifica esto a la perfección, sobre todo el cubismo analítico, en el que ya es prácticamente una mancha, no se ve nada. Tienen un podcast de cubismo. Saben que creo que no hay podcast de Duchamp. Miren, yo cada vez que me tengo que sentar a grabar un podcast digo, no tengo nada ya para contarles, como si la historia del arte no fuera vasta. Y cada vez que grabo me acuerdo de cosas como piedras fundamentales de esta vida, como Duchamp. Hicimos el de dadaísmo. Bueno, nada, perdón. Seguimos. Entonces, Calder va a hacer como estas abstracciones geométricas, ¿no? Van igual... Acá disiento conmigo misma, porque no es geométrico del todo, son figuras bastante orgánicas, son como estas, él va a trabajar mucho con como una forma ovoide, ¿no? Como ovalada, así, o en punta. Entonces es como podría haber algún rasgo de una geometría, pero es más bien una figura orgánica. Y va a trabajar mucho, acá es cuando hablábamos del tema del incremento del tamaño, mucho como en concepto monumento, ¿no? Va a hacer muchas esculturas para espacios públicos, para plazas, sí, plazas sobre todo,
no se me ocurre otra palabra para algo que no sea una plaza y que sea al aire libre y que sea público, pero sí, como estas esculturas que bien van desde el piso y van creciendo, y es esto de que es el material entero, o sea, placas enteras, figuras enteras, que van recortando de alguna manera lo que es escultura de lo que no es. Y él va a trabajar mucho con el color pleno, o sea, así como utiliza el material, este primer móvil que yo les decía, el 67, es crudo, no tiene color, es del acero inoxidable crudo. Él por lo general después va a trabajar con el acero inoxidable pintado la mayoría de las veces de negro, y si no, va a utilizar colores primarios. Esto no es un dato menor. Obvio que hay otras esculturas que no son con colores primarios, pero va a usar el color pleno en todas. No hay una modulación del color, no hay se me fue como un intento de la escultura que sea pintada, ¿no? Nos remite bastante a como una producción industrial, que es lo que en definitiva es, pero algo como más mercantilizado, si se quiere. No sé, estoy pensando en voz alta, ustedes me pueden decir qué opinan. Pero sí, él va a tener como este progreso, y en este hombre que hace para esta fábrica, lo que va a tener de diferente es que esa escultura la hace volar, o sea, la va a subir, va a estar en el aire. Y a partir de ahí va a empezar una investigación de lo que nosotros hoy conocemos como los móviles de Calder, ¿no? Porque este hombre todavía es un híbrido entre estas esculturas de placas enteras y los móviles que vamos a conocer después. Estos móviles que vamos a conocer después son, si lo tienen que definir fácilmente, son estructuras de formas orgánicas abstractas, por lo general suspendidas en el aire, que se balancean de una forma suave. ¿Por qué se balancean de forma suave y armónica? Bueno, porque juega mucho con el tema del balance, o sea, del balance, no del equilibrio, ¿no? Vamos a ver estructuras que son de varillas muy muy finas, con el chapón de un lado, ¿no? Como una chapa de un lado, de estas chapas de acero, o varias. Entonces van a generar, o muchas que son mis favoritas, que son las que tienen un pie, ¿no? Entonces el pie va al piso y en un punto toca una varilla, que es difícil describir esto con palabras. Es un pie, ¿no? Imagínense un portasahumerios. Qué irrespetancia decir esto, pero para que me entiendan. Un pie. De una punta, como si fuera un triángulo. En la punta del triángulo una varilla, ¿no? O sea, eso ya nos da como un sub y baja. Ahí está. Entonces, el sub y baja, y de un lado del sub y baja, estas formas abstractas, y del otro también, pero no de manera que quede siempre perpendicular o paralelo al piso, sino como de una manera en la que eso constantemente esté subiendo y bajando levemente. Ese balanceo suave como genera cierta armonía, ¿no? Porque vos ves que se mueve, pero muy sutilmente. Al mismo tiempo, estas placas cuando se van moviendo, ¿no? Hay algo como que también es un movimiento rotatorio, sobre todo los que están suspendidos en el aire, que además tienen el factor viento. Entonces va a ir rotando y esas placas las vas a ir viendo de maneras distintas, lo que genera a su vez una proyección. No hablo de proyección en el piso, que ahora vamos a hablar de eso, pero una proyección de la escultura al infinito, ¿no? Porque siempre estás viendo esculturas distintas, desde donde te pares, cómo gira, cómo se mueve y cómo estas placas reaccionan ante el movimiento. Ahora, un material de investigación de Calder va a ser justamente este balanceo, las sombras que proyectan y el sonido que producen, porque estas cosas al ser metal van generando sonidos. Y acá vamos a ver muchas obras de Calder que también van a tener, por ejemplo, perforaciones en las chapas. Entonces la sombra que van a proyectar no va a ser como sólida, sino que va a tener
intervenciones, va a pensar en esto del sonido por el tema de dónde colocar estas figuras y en dónde que sea varilla. Trabaja mucho con el tema de la varilla, es algo, a mí esta parte me delira de cómo labura esta idea de construir en el aire, o sea, es tremendo, o sea, yo no sé ni cómo explicárselos. Por favor, miren imagen. Y si tienen la suerte de ir a ver en vivo, nada, no se la pierdan, por favor. En Argentina, no sé si hay Calder, estoy pensando. Si hubo una muestra de él, la verdad que me la perdí. No recuerdo ahora. No recuerdo si hay en el Malva, ¿puede ser? Que yo he visto algún móvil de Calder, sobre todo estos que les estoy diciendo que tienen pie. Bueno, no sé, no les quiero decir que sí y mentirles y ustedes que vayan reilusionados y que no esté. Hasta acá yo creo que el podcast de este señor, por favor vayan a verlo y, o sea, vayan a buscar imagen, tenemos esa suerte. Creo que hay también videos y esas cosas para tener una mejor noción. A mí me parece que la manera correcta de, si escuchan esto para estudiar, que sé que muchos utilizan este podcast para estudiar, qué miedo igual, pero bueno, espero que les sirva. Una de las mejores cosas para mí, para entender al artista, para entender su trayectoria, o sea, si estás estudiando y realmente necesita que arte, es ver su obra. O sea, entender el proceso que hace el artista mirando su trayectoria, pero no mirando la trayectoria desde el libro, desde lo que es lo que le pasaba por la cabeza o esto que yo les cuento de que empezó con la escultura modelando en el taller de su padre y después se enferma. No, eso para mí, honestamente, es irrelevante. Te da contexto. Muchas veces entender la historia del artista, su autobiografía, su biografía, digamos, su autorreferencialidad, es importante tal vez para comprender ciertos aspectos de la obra. Pero para mí no hay nada mejor que hable del artista que la obra. Es un poco su DNI. Entonces lo que les recomiendo es eso, que si tienen que entender a un artista, si les interesa, miren su obra, miren qué pasó a través de los años, a través de su obra, porque además esto les va a delatar cuál es su foco de investigación. Y mismo los años en los que produce también te va a decir mucho sobre el contexto social, que muchas veces es muchísimo más detallado que lo que podemos llegar a saber de la vida del artista. Entonces me parece que es fundamental que vayan a ver obra, que miren obra, por el medio que sea, que miren obra, que miren, que presten atención a eso, a ver qué le pasó a través de los años y con qué se quedó y qué descartó, porque eso también te va a hablar de sus intereses, de su foco de investigación. Claramente a este señor lo que le interesaba era este juego de la forma y la figura, ¿no? Como esto de el recorte. Yo creo que si tengo que definir a Calder con una palabra, además de móvil, sería el recorte, ¿no? El recorte sobre el vacío. ¿Me puedo estar equivocando? Obvio que me puedo estar equivocando. Y les invito a que debatan conmigo en mi Instagram, que les repito es mflorpe, y ahí siempre los martes generalmente pongo cajita para que me comenten qué opinan de este podcast, si les gusta, si no les gusta, en qué contexto lo escuchan, qué temas quieren que hablemos. Me pueden pedir ahí artistas, movimientos, periodos, un tema a debatir. Tienen también en Spotify y en YouTube playlists armadas con como los 70 podcasts que vamos. Los tienen todos tienen link directo en mi perfil, que los pueden encontrar ahí, y si no, simplemente pongan algo de arte, radio hashtag, y les va a salir al toque. Gracias por acompañarme hasta acá, espero que les haya sido de agrado, que lo hayan entendido, por lo menos, que si no lo conocían este gran artista, cómo me gusta cuando conocen un artista a través de este podcast. Y si ya lo conocían y son tan fans como yo, háganmelo saber. Nos encontramos en la próxima edición y gracias por acompañarme.